Y vamos a revisar algunos conceptos básicos de las máquinas rotativas, máquinas eléctricas rotativas. Vamos a recordar rápidamente el concepto de campo magnético, vamos a revisar el generador síncrono y el motor de inducción, que son las máquinas más utilizadas, más comunes. Listo, entonces nosotros hemos hablado en reiteradas ocasiones acá de las ecuaciones de Maxwell, de la ley de Ampere, de la ley de inducción de Faraday, de la ley de Gauss del magnetismo, de la ley de Gauss de la electricidad. Son conceptos, son ecuaciones que nos van a funcionar, nos van a hacer servir siempre en cualquier contexto de la electricidad. Por eso es importante siempre tenerlas ahí en mente. ¿Listo? Entonces acá vemos en esta imagen la ley de la mano derecha, donde tenemos una corriente, esa corriente es constante, por ende el campo magnético inducido también va a ser constante. Vamos a ver en las máquinas eléctricas rotativas que ese campo magnético debe ser cambiante, debe ser variable en el tiempo para que el sistema funcione. Tenemos que tener en cuenta también el tipo de material que vamos a utilizar para interactuar con este campo magnético. Hemos hablado de los materiales ferromagnéticos como el hierro y como la ferrita. ¿Listo? Entonces nos vamos a centrar el día de hoy en el hierro. Fíjese que para que este experimento funcione, obligatoriamente este material tiene que ser ferromagnético, ¿cierto? No podemos utilizar ahí cualquier metal. Por eso es que los motores, generadores, transformadores, los hacemos de hierro, de acero. Sabemos que el acero es 98% hierro. Acá vemos la manifestación ya en tres dimensiones. Fíjese que acá estamos hablando de dos dimensiones. Estamos viendo una imagen plana, pero es importante entender que ese campo magnético es tridimensional. Ahí vemos eh, tridimensionalmente cómo se comporta. Entonces, el campo magnético terrestre es un ejemplo de esa manifestación del campo magnético. Acá este campo magnético es debido a corrientes internas en el núcleo, corrientes que generan precisamente ese campo magnético, que acá lo vemos pues de manera muy simple, pero es un poco más complejo. Por ejemplo, acá cambia de polaridad cada cierto tiempo. No es periódico, sino es un tiempo al azar, un tiempo aleatorio, que pues todavía no se ha encontrado su razón de ser. ¿Qué aplicaciones tenemos en ese campo magnético? Lo que nos interesa ahorita, que está relacionado con el nombre del curso, que es el tema de los motores. En este caso, el motor funcionando como generador. Sabemos que el motor es la misma máquina que el generador, solamente que va a tener unas particularidades, pero en esencia es lo mismo. Listo, entonces acá vamos a hablar de algo importante que es esa primera parte, esa primera inyección de energía a esta máquina, ¿cierto? Esta máquina la hemos trabajado, la hemos analizado en cursos anteriores. Es importante entender su funcionamiento. Entonces tenemos acá dos imanes que generan un campo magnético. Ese campo magnético interactúa acá con una bobina. Esa bobina corta esas líneas de campo y se genera acá una inducción de campo eléctrico. Es importante entender eso, que a través de la existencia de un campo magnético inducimos un campo eléctrico añadiéndole movimiento. Fíjese que acá si no hay movimiento no hay nada. Entonces son tres componentes esenciales. El imán que nos da las líneas de campo, la bobina y el movimiento de esa bobina. Fíjese que ese movimiento puede ser rotatorio, que es lo común para nosotros en un generador o en un motor,
o puede ser un movimiento longitudinal, donde la bobina está quieta y lo que se mueve acá es el imán en este movimiento. Fíjese que ahí estamos cumpliendo con las tres condiciones: movimiento, campo magnético y la bobina. Fíjese cómo es ese movimiento. ¿Qué le podemos acoplar acá a esta manivela? Cualquiera de estas turbinas, ¿cierto? Bien sea hidráulica, bien sea de vapor o bien sea eólica. ¿Qué es lo importante entender acá? Que no importa cuál es esa energía primaria, lo que importa es esta máquina. Independientemente de lo que usted le vaya a conectar acá, este principio no va a cambiar. ¿Sí? Entonces tenemos ahí la generación nuclear, la de gas o carbón, la eólica, que es por el viento, la hidráulica y un grupo electrógeno que puede ser de gasolina o de ACPM. Tenemos acá un sistema más sencillo, más modesto, que es un dínamo de bicicleta. Porque acá en estas, porque acá en estas formas de generación no, porque acá en estas formas de generación no incluimos la fotovoltaica. No hay movimiento. El solar. Porque es otro principio físico, ¿cierto? Acá necesitamos obligatoriamente esta máquina en un sistema fotovoltaico. Lo único que necesitamos es la radiación solar para que haya ya una distribución de cargas, para que los fotones interactúen con los electrones, se genere una diferencia potencial. Pero fíjese que es un elemento completamente diferente, que funciona con fotones, con la luz, con el espectro visible del campo del espectro electromagnético. ¿Listo? Entonces, por eso no la incluimos acá, porque es un principio totalmente diferente. Entonces, de los compañeros que hemos visto ya varios cursos, sobre todo el último de sistemas polifásicos, que nos explique rápidamente el funcionamiento de cada una de estas formas de generación, para poner en contexto a los compañeros nuevos. ¿Cómo funciona esa primera? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Cómo funcionaba la generación nuclear? Ahí el combustible que se Por utiliza, fusión. sí señor, el combustible que se utiliza es el uranio, ¿cierto? El uranio es un material que tiene mucha energía concentrada en el núcleo. Cuando se libera esa energía, ese uranio se convierte en plutonio y en esa liberación utilizamos esa energía para calentar agua. Con esa agua que movemos, una turbina. Con ese vapor, perdón, porque se genera vapor. Calentamos el agua y se genera vapor. Con ese vapor movemos una turbina de vapor que va conectada a esta máquina. Entonces lo que vemos saliendo acá que es vapor, ¿cierto? Es claro también que ese vapor no es el que está funcionando en el ciclo que les estoy comentando, sino esto ya hace parte de la refrigeración del sistema. Exactamente es lo que hacemos acá, solamente que ya no utilizamos uranio, sino utilizamos carbón o gas. ¿Cuál es la diferencia trascendental? Que ya no va a salir este vapor bonito, sino que va a salir por acá
Humo, Monóxido de carbono. CO2. Exactamente, un humo feo que va a tener dióxido de carbono, monóxido de carbono, ácido de azufre, cosas que son nocivas acá para el medio ambiente. Esta sí creo que todos la entendemos perfectamente. Cómo funciona, ¿cierto? Entonces tenemos ahí el movimiento, sabemos que esto tiene que ser un movimiento homogéneo, ¿cierto? Todos hemos visto en algún momento, en algún video, en algún documental, cómo giran estas hélices. ¿Cómo giran? ¿Lento o despacio o rápido? Lento, ¿Por qué lento? porque si giraran muy rápido, entonces la velocidad dañaría la hélice, daña todo el equipo. Exactamente. Entonces eso mismo que nos está diciendo ahí Giovanni, tengámoslo en mente porque lo vamos a utilizar más adelante, el tema de la velocidad de esto. La hidráulica también todos sabemos cómo funciona, se represa el agua, abrimos un caudal, movemos una turbina y hacemos esa generación. Lo mismo la de gas o diésel, que es el mismo funcionamiento, solamente que ese movimiento de rotación es a través de esa energía química de esos combustibles. Y un simple dínamo acá de bicicleta tiene el mismo principio, vean, va girando a medida que pedale usted más rápido, más va a alumbrar acá el bombillo o la lámpara. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos variar la intensidad inducida de ese campo eléctrico con varias cosas, ¿cierto? Aumentando el magnetismo o aumentando la velocidad o aumentando también el número de espiras. Digamos que en un generador ya físico, ¿qué parámetro, cuál de esos tres parámetros cambiaríamos? ¿O sería fácil de cambiar? ¿La velocidad, el número de espiras o el campo magnético? El campo magnético. Acá en esta máquina sencilla. Si necesitáramos acá, todos sabemos que cuando cambiamos acá la carga, si no tenemos un bombillo, si no tenemos 10 bombillos, va a haber una caída de tensión. Tenemos que cambiar algo acá. O velocidad, o número de espiras, o magnetismo. ¿Qué cambiamos? Magnetismo. ¿Sí? ¿Qué opinan los demás compañeros? Listo, continuemos con la presentación y ya volvemos al tema. Bueno, hay que analizar todos estos fenómenos, no solamente desde el punto de vista técnico, que estamos como muy acostumbrados a eso, siempre a ver solamente la parte técnica. Eso tiene otras implicaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Entonces, digamos que desde un punto de vista ambiental, si analizamos estas formas de generación, ¿cuál nos parecería la más limpia? Incluyamos ahí la fotovoltaica. La eólica, No está ahí en la imagen, pero tengámoslo en mente. ¿Cuál de todas esas sería la más limpia? eólica, La La eólica. eólica. ¿La más sucia cuál sería? La nuclear. ¿La nuclear? Nuclear. la, La de carbón, la de carbón, la de carbón, bro. ¿Cuál es más sucia, la nuclear o la de carbón? La de carbón. Fíjese que acá está saliendo vapor de agua y acá está saliendo gases de efecto invernadero. Sí, por el monóxido. Ajá. Entonces acá tenemos una fuente
perdón, una tabla donde tenemos la fuente de energía y cuánto dióxido de carbono emite, cuántos gramos de dióxido de carbono emite por cada kilovatio hora producido. Entonces claramente llegamos a la conclusión que el carbón es una de las más sucias. Es la más sucia, con 820 gramos. Luego sigue la de gas natural, con 490 gramos. Biomasa dedicada, 230 gramos. Vea dónde está la solar fotovoltaica, 48 gramos. Pero fíjese que acá ya bajamos considerablemente, ¿cierto? De 820 a 48 ya hay una gran diferencia. La solar térmica, 27. La geotérmica, 38. La hidroeléctrica, 24. Vea que está dentro de una de las más limpias. La eólica, como ustedes dijeron, una de las más limpias, entre 11 y 12. Y la nuclear, 12 gramos. Listo, entonces de todas estas, ¿cuál deberíamos omitir o cuál deberíamos corregir o cuál deberíamos quitar ya de las matrices de generación? La de carbón, profe. Carbón, ¿cierto? Carbón y gas. Ajá. ¿Qué opinan de este escalafón acá de la fotovoltaica? El escalafón de la fotovoltaica en esa parte que está elevada es por el tema del material en el que se hace, me imagino que las baterías y todo eso, tipo de sistema, ¿no? Sí, señor, en todas las etapas tiene contaminación. Entonces, cuando se Claro, está fabricando los paneles, hay contaminación. Cuando se están fabricando las baterías, hay contaminación. ¿Por qué? Porque esos procesos de extracción del silicio, de extracción del plomo, son bastante contaminantes. Una vez que hayan cumplido su vida útil, los paneles y las baterías, el tema del reciclaje también se hace eh, algo importante que debemos corregir. O sea, es un reto el tema del reciclaje de esos componentes. Entonces, si uno compara acá, digamos que la nuclear con la fotovoltaica, uno esperaría que la fotovoltaica fuera como más limpia. Fíjese que no es tan limpia comparada con la nuclear. Cuando uno ve esto, uno ve acá peligro. Evidentemente, eso, si se sale de control, tiene efectos bastante significativos, pero mientras que esté operando bajo su régimen normal, no hay ningún problema. Listo, entonces, en el Acuerdo de París de 2015, los países que Profe, hacen qué parte, pena, le quiero hacer una preguntita ahí con relación a la planta, como decir, nuclear de fusión. sí señor, Eh, sí, sí es como, o sea, uno escucha muchas veces de que la gente que trabaja en eso sí se contamina de radioactividad. ¿Sí es cierto o eso es mito? sí es cierto, porque claro, cuando esas personas están expuestas a esos materiales que son bastante radiactivos, tienen que utilizar unos trajes especiales, ¿cierto? Eso no es ir a tomar, ponerse allá unos guantecitos y ya ir a manipular eso. Entonces, para eso existen esos trajes especiales y también existe el tiempo máximo de exposición a esa radiación. Haciendo una analogía con el tema de los campos electromagnéticos, si usted va y revisa el RETIE, usted va a encontrar también unos valores máximos de exposición a campos electromagnéticos en términos precisamente de tiempo y de nivel de intensidad de ese campo. Entonces lo mismo va a suceder acá con esa radiación. Hay que obviamente tener sus precauciones.
Obviamente si se trabaja bajo el estricto, siguiendo las normas específicas para ese trabajo, entonces vamos a disminuir todos esos riesgos, pero sabemos que el riesgo existe. Sí, no sé si tengamos algo más que añadir ahí a la idea. Pues, profe, donde hay esos campos así radioactivos, siempre hacen unas pruebas antes de, tienen unos equipos para hacer esas pruebas. Y de acuerdo a eso, verifican si pueden ingresar o si pueden disminuir la radioactividad. Sí, señor. Profe, bueno, pero está entre las más limpias, pero también entre las más peligrosas, porque, digamos, en el caso de Chernobyl, que toda una región está aislada prácticamente del mundo, Sí, señor. mientras que las otras, digamos, en el carbón, bueno, digamos que se daña, pero no genera contaminación al medio ambiente o al ser humano como lo es la radioactiva. Sí, señor. Podemos hacer una analogía que a mí siempre me ha gustado cuando se le Pero es que ahí, preguntan, señor, pero ahí está el detalle, como dice el compañero, pues es una de las más limpias, veamos el pero detalle, también hace, veamos el detalle. A ver qué opinan ustedes. ¿Cuál de estos medios de transporte es el más seguro? Pongamos el uno, avión está catalogado como uno de los transportes más seguros. pongamos este. Hagamos una comparación entre estos dos. No, hagamos una comparación entre estos dos. Y pongamos acá lo mismo. Listo, entonces usted hace un viaje en avión y hace un viaje en bus con las mismas personas. Digamos que acá hay cuántas personas para poner una equivalencia. Es que un avión no hace un viaje Siete. de menos de 100 personas, ¿cierto? Digamos que 100. Bueno, un avión grande, digamos que pongámosle en una avioneta, que más o Diga. menos es el mismo promedio que Ok, un bus. listo, una avioneta. Listo, no un avión comercial, sino una avioneta. Un Cessna de Para 50. tener más o menos la misma cantidad. Un avión más pequeño. ¿Cuál es la probabilidad de que el avión se caiga? Muy pequeña, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que haya un accidente? Pues, más grande, ¿cierto? Digamos que acá hablemos de que un 5% de probabilidad de que haya un accidente. Acá estamos hablando de que de un 10%, 20%, 15%. Suponiendo que acá hay un accidente, que se cae el avión, ¿cuál es la probabilidad de que estas 50 personas salgan con vida? Muy pequeña, ¿cierto? En la mayoría de estos accidentes va a haber 50 personas fallecidas. Acá en un accidente normal de la vida cotidiana, no estamos hablando ni siquiera que haya algún fallecido, ¿cierto? Entonces fíjese cuál es la analogía ahí. El avión, a pesar de que es pareciera ser más peligroso, es más seguro. Pero en el momento que ocurre algo grave, chao, 50 muertos. Acá lo mismo. Cuando esto está funcionando normalmente, está bien, pero en el momento que haya algo grave, lo que pasó en Chernobyl, lo que pasa en Japón, lo que pasa en diferentes partes del mundo. Mientras que acá, si pasa algo, pues no es tan trascendental. Bueno, se liberaron tantos gases, se suspendió el fluido de energía, pero ¿esto qué pasa? Esto está
contaminando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Contamina, contamina, contamina. Bien, mientras que la nuclear, eh, funcionando normalmente, está bien. ¿Sí? ¿Qué opina? Sí, señor, tiene toda la razón. Así está, así es, ese es el detalle. Sí. Eso que ustedes llaman ahí el detalle tiene un nombre en ingeniería, se me va ahorita la palabra. Más tarde investigo bien, voy y reviso mis apuntes. Eso que les estoy explicando no lo explicó allá un profesor en la universidad, él nos comentaba y las palabras técnicas se me van ahorita, pero es bueno llegar ¿qué? A esas conclusiones. Es bueno que nos hagamos esas preguntas. Obviamente tratemos de encontrar las respuestas. Entonces, gracias ahí por la intervención. Volviendo acá a la presentación, estábamos hablando de las decisiones que toman los gobiernos. ¿Listo? Entonces, como se quiere eliminar esta parte que es la más fea, que es la del carbón, se hicieron estos acuerdos y cada nación eh, fabrica su propia agenda. Entonces, los países industrializados como China, Japón, Estados Unidos, la Unión Europea tienen unas metas diferentes a, por ejemplo, Colombia. Colombia, al ser un país que no es tan industrializado, va a poder cumplir las metas más fácilmente porque no tiene tantos requerimientos energéticos comparado, digamos, con esos países industrializados. Entonces, ¿cuál fue la meta que se puso Colombia? Para el 2050, aumentar todo lo que es la energía solar, la eólica, mantener la hídrica constante, explorar también la bioenergía, la geotérmica, ¿sí? Todo eso va en aumento. ¿Cuál va en decrecimiento? La del carbón, esta línea que estamos viendo acá sobre el eje. Más o menos por acá entre el 2032 y 2035 ya deberíamos tener cero emisiones. Esto obviamente es una proyección que tiene muchos matices, tiene muchas aristas, como les decía ahorita, no solamente en la parte técnica, sino en la parte política sobre todo. Volviendo acá al Acuerdo de París, ustedes saben que Estados Unidos cuando firmó esto puso unas metas, puso unos plazos que ya se modificaron con el cambio de gobierno. ¿Sí? Entonces Trump dijo que querían volver a ser la nación que eran antes, la nación industrializada, la nación más grande del mundo. No le importa el cambio climático, no le importa nada de esto, solamente producir y producir. ¿Sí? Entonces no hay quien le diga que no. En el caso de nosotros, pues tenemos esta proyección, vamos a ver si la vamos cumpliendo o no. Listo. No sé si tengamos algo más que añadir ahí referente a la gráfica. Listo, entonces vamos a repasar. Esta parte ya la vimos en el curso pasado de sistemas polifásicos. Vamos a retomar esa parte, pero le vamos a añadir una aplicación. ¿Listo? Entonces vamos a analizar el generador síncrono. ¿Listo? Entonces, un generador síncrono produce un campo magnético en el rotor, ya sea mediante el diseño de este como un imán permanente o mediante la aplicación de una corriente directa. El rotor del generador, perdón, gira mediante un motor primario. ¿Qué es motor primario?
¿Qué entendemos por motor primario? Ya lo vamos a decir. Y produce un campo magnético giratorio dentro de la máquina. Este campo magnético giratorio induce un conjunto de tensiones trifásicas dentro de los devanados del estator del generador. Entonces, ¿qué es motor primario? Cualquiera de estos. A esto es lo que nosotros llamamos motor primario, que va a ir conectado acá a este sistema. Vea que el generador no cambia. Lo que cambia es el motor primario. ¿Listo? Entonces, esto se llama motor primario. Entonces ahí tenemos un esquema básico, el más sencillo de todos, para entender todas estas ideas. Entonces tenemos el estator y el rotor. Como estamos hablando de un generador, el rotor hace las veces de inductor y el estator hace las veces de inducido. Fíjese que en un motor es lo contrario. Entonces estos dos términos no podemos generalizarlos, sino que debemos utilizarlos distintamente para las dos máquinas, para las dos diferentes máquinas, generador y motor. Entonces ahí tenemos este esquema de un generador trifásico donde tenemos tres bobinas, una roja, una azul y una verde, para una salida VW. Vemos acá cómo se suministra esta corriente directa por medio de unos anillos rozantes y unas escobillas. Fíjese que tenemos que tener una fuente de corriente directa. ¿Para qué? Para generar el campo magnético. Y luego ese campo magnético va a ser cambiante o va a rotar gracias al motor primario. Así es como funciona. Entonces acá tenemos el rotor de polos salientes. En esta imagen tenemos un rotor real con sus polos. Ya vamos a ver qué implicaciones tiene el número de polos. Y tenemos acá su respectivo diagrama. Entonces ahí tenemos la vista frontal y la vista lateral de esa máquina. Acá podemos observar el rotor de una máquina síncrona con un excitador sin escobilla. Vea que este excitador va montado en el mismo eje. Entonces, debido a que no representa ningún contacto mecánico entre el rotor y el estator, los excitadores sin escobilla requieren mucho menos mantenimiento que los anillos rozantes y las escobillas. Entonces, esa es una ventaja de este tipo de máquina, con su propio excitador. Acá vemos el diagrama eléctrico de esa parte del rotor. Entonces tenemos acá ese inducido del excitador. Como ahí estamos induciendo en corriente alterna, debemos corregirla a través de un puente de diodos. Ahí ya tendríamos la corriente directa para generar ese campo, que es un campo estático, porque como la corriente es directa, el campo es estático. ¿Qué lo va a hacer cambiante? El motor primario. Listo, entonces acá está resumido todo lo que acabamos de hablar acerca del motor primario, que puede ser el motor diésel, el motor de vapor, la turbina de vapor, perdón, una turbina hidráulica o cualquier equipo similar. Como todo mecanismo, como toda máquina va a tener unas pérdidas. La vez pasada nosotros en el otro curso hablamos de los transformadores, hablamos de las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el hierro. Lo mismo va a suceder acá, tanto en el generador como en el motor. Vamos a tener entonces pérdidas en el núcleo, pérdidas en el cobre y otras pérdidas que tienen que ver con la parte mecánica, pérdidas de fricción, pérdidas de rozamiento con el aire, pérdidas también de temperatura. Todo eso está contemplado ahí.
Listo, entonces la pérdida en el cobre creo que todos la conocemos. Siempre hemos hablado del efecto Joule, que es la corriente al cuadrado por la resistencia. Tiene mucho que ver con la distancia del cable y con las eh, dimensiones del cable. Estas pérdidas en el hierro no son tan evidentes, ya las vamos a analizar. Las hay de dos tipos: las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes parásitas. Esas pérdidas van a ocurrir tanto en el rotor como en el estator. Entonces hay que corregirlas o hay que tratar de disminuirlas al máximo. Entonces vamos a analizar esta primera, pérdida por histéresis. ¿Qué nos dice la histéresis? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es la histéresis? Al momento de pasar el campo magnético por un material, no vuelve a ser el mismo. Exactamente, sí, es una buena definición. Entonces vamos a la explicación. Entonces usted tiene ahí un pedazo del núcleo que sabemos que es de un material ferroso, puede ser el pedazo de acero del estator. Entonces cuando ese pequeño fragmento, ese pequeño pedazo de material está nuevo, no se ha utilizado, a nivel atómico va a tener algo que se llaman los dominios magnéticos. O sea, va a tener una cierta orientación esas partículas. Fijémonos que acá está orientado al azar o de manera aleatoria. A la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia adentro de la pantalla, saliendo de la pantalla, para cualquier lado que a usted se le ocurra. ¿Listo? Entonces es un ejercicio mental que usted hace. Toma un cubo, se imagina estas flechas apuntando en cualquier dirección. Luego se imagina el mismo cubo, el cual ya tuvo la influencia de un campo magnético, de un flujo magnético. ¿Y qué pasó con esas flechas, con esos dominios? Se orientaron en la misma dirección del campo. Vean. Ya todos lo tenemos en mente. Ya vimos cómo es esa orientación. El siguiente análisis sería el siguiente. Si quitamos la influencia del campo, si quitamos el flujo magnético, estas flechas vuelven a su estado original. ¿Qué nos dice la intuición? No, profe. No vuelven, No vuelve. no vuelven, no vuelven a su estado original. Usted quita ya la influencia del campo. Puede que no permanezcan de esta misma manera, que tomen otra orientación, pero ya va a ser muy similar a este, con esa misma influencia del campo. Entonces eso lo podemos observar acá de manera cuantitativa a través de esta gráfica. Sabemos que la intensidad de campo magnético va a depender de la fuerza magnetomotriz que está directamente relacionada con la corriente eléctrica. Volviendo acá al, al pedazo de núcleo, esto está envuelto en una bobina, esa bobina es la que genera el campo, ¿sí? Y la intensidad de esa corriente es la que va a hacer que esto cambie. Entonces, fíjense, se cambia acá la intensidad de campo y está en el cero. ¿Qué quiere decir este cero? El estado original, esta parte aleatoria. Cuando usted empieza a modificar la intensidad de campo eléctrico, esto empieza a cambiar, el flujo empieza a cambiar y la orientación de esos dominios llega a un punto máximo donde ya no se pueden ordenar más. Vea, a pesar de que usted ya le ponga más flujo a esto ya no se ordena más. Es bastante intuitivo, ¿cierto? Porque ya está ordenado, ya para dónde más se va a alinear.
¿sí? Entonces, a medida que usted sube la intensidad de campo, esto ya va a permanecer constante. Si usted trata de volver al punto A, al punto original, cambiando la polaridad, es decir, ya no hacia la derecha, sino hacia la izquierda, ¿qué va a suceder? Que no se va a volver exactamente por el mismo camino, sino va a tomar otro camino, vea. Ya no pasa por el cero, sino vea por dónde pasa, por un lugar diferente. Sigue cambiando, sigue subiendo, hasta volver otra vez a quedar ya no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Intenta hacer lo mismo, a tratar de pasar por el punto original y vea lo que sucede. Se viene por otro lado. Llega acá a un punto que es diferente al original. Y este ciclo se repite. Usted le cambia la polaridad y jamás va a volver acá a su estado original, a su estado aleatorio. Quiere decir que acá hay un flujo residual, vean. Esto es lo que nosotros llamamos un flujo residual o el remanente. Quiere decir que ese estator o ese rotor van a almacenar energía por ese fenómeno que se llama la histéresis. Es como la memoria que va a tener ese material. Lo podemos asemejar a una memoria del material. Hay diferentes tipos de materiales. Los que han trabajado con el tema de la mecánica saben que hay una tabla de aceros. Todos los aceros tienen sus diferentes aplicaciones. Entonces hay unos que esta curva es un poco más ancha. Entonces ese acero que vamos a utilizar para el transformador, para el rotor, perdón, para el motor, para el generador, tiene que ser un acero con una histéresis, con una curva esa lo más delgada posible, porque no nos interesa en ningún momento almacenar energía en ningún tramo del sistema, ni en la generación, ni en la transformación, en ningún lado. Entonces hay que tratar de disminuir esto al máximo. Listo, no sé si haya quedado claro, si necesitemos otra explicación. Más o menos bien. Listo, entonces continuemos acá con la siguiente pérdida, que sigue siendo en la parte del hierro. Esta es un poco más fácil de entender, más intuitiva. Entonces volvamos al trozo macizo. Entonces, como está pasando el campo magnético a través de ese pedazo de acero, se están induciendo acá unas corrientes. Esa corriente, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a calentar el acero, va a calentar el núcleo. Entonces es otra pérdida por temperatura, por calor. ¿Cómo se reduce? No poniendo el bloque macizo, sino poniendo pequeñas láminas, así como estamos viendo en esta imagen, ¿sí ve? No es macizo, sino que está con muchas láminas. Esto lo que hace es distribuir la corriente, porque sigue existiendo la corriente, es imposible de quitarla, pero sí la podemos atenuar, la podemos disminuir. Esta corriente se llama corriente parásita, corriente de Foucault. ¿Listo? Hay otras pérdidas adicionales que ya son más intuitivas, relacionadas con los movimientos, con el movimiento, con el tema de la fricción y de la ventilación. Pérdidas adicionales o dispersas por carga. Entonces son cosas relacionadas con las conexiones y con los empalmes. Listo, entonces vamos a ver un video donde vamos a resumir todo lo que les
todas las ideas que dijimos aquí en palabras, las vamos a analizar acá en un video, ¿listo? Los alternadores son el caballo de batalla de la industria de generación de energía. ¿Me confirman porfa si estamos viendo y escuchando? Sí, señor. Listo, gracias. Es capaz de generar Sí, energía señor. de CA a una frecuencia específica. También se le llama generador síncrono. La electricidad se produce en alternadores por inducción electromagnética. Para generar electricidad en una bobina, o la bobina debe girar con respecto al flujo magnético, o un flujo magnético debe girar con respecto a la bobina. En el caso del alternador se utiliza este último enfoque. Las bobinas del rotor y del estator son las dos partes principales de un alternador. El rotor produce un flujo magnético rotativo. Las bobinas del estator son estacionarias. Y el flujo magnético rotativo asociado al rotor induce electricidad en las bobinas del estator. El tipo de rotor que se muestra aquí se conoce como rotor de polo saliente. Para obtener una mejor comprensión de su funcionamiento, consideremos el rotor con solo 4 polos. Las bobinas del rotor se excitan con una fuente de energía de corriente continua. El campo magnético producido a su alrededor sería como se observa. El rotor está hecho para girar por un impulsor principal. Esto hace que el flujo del rotor también rote junto con él, a la misma velocidad. Tal flujo magnético giratorio ahora intersecta las bobinas del estator, que se ajusta alrededor del rotor. Esto generará una fema alterna a través del devanado. Aquí hay una versión ralentizada de la interacción entre el rotor y el estator. Para este sistema de 4 polos, cuando el rotor gira media revolución, el FEM hace un ciclo completo. Se puede establecer fácilmente que la frecuencia del FEM inducido, la velocidad del rotor y el número de polos están conectados a través de la siguiente relación. De esta relación se desprende claramente que la frecuencia de la electricidad producida está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir corriente trifásica de corriente alterna, se colocan en el devanado del estator 2 bobinas más de este tipo, que tienen una diferencia de fase de 120 grados con la primera. Generalmente, un extremo de estas 3 bobinas tienen conexión en estrella, y la electricidad trifásica se extrae de los otros extremos. De esta ecuación queda claro que para producir electricidad de 60 Hz, un rotor de 4 polos debe funcionar bajo las siguientes RPM. Unas RPM tan enormes inducirán una tremenda fuerza centrífuga en los polos del rotor y puede fallar mecánicamente con el tiempo. Así que los rotores de polos salientes tienen generalmente de 10 a 20 polos, lo que demanda menores RPM. O los rotores de polos salientes se usan cuando el rotor principal gira a relativamente menos RPM. El núcleo de los polos se utiliza para transferir eficazmente el flujo magnético y están hechos con una lámina de acero bastante gruesa. Esta lámina aislada reduce la pérdida de energía debido a la formación de corriente de Foucault. El bobinado del estator del sistema trifásico de 12 polos se muestra aquí. El núcleo del estator se utiliza para mejorar la transferencia del flujo magnético. La corriente continua se suministra al rotor a través de un par de anillos colectores. La corriente continua se suministra desde una fuente externa o desde un pequeño generador de corriente continua que se encuentra en el mismo motor principal. Estos alternadores se llaman autoexcitados. Con variación de carga,
El voltaje de salida del terminal del generador variará. Se desea mantener el voltaje terminal en un límite especificado. Un regulador automático de voltaje ayuda a lograr esto. La regulación del voltaje se puede lograr fácilmente controlando la corriente del campo. Si el voltaje terminal está por debajo del límite deseado, el regulador aumenta la corriente del campo y, por lo tanto, la intensidad del mismo. Esto resultará en un aumento del voltaje terminal. Si el voltaje terminal es alto, se hace lo contrario. Por favor, apóyanos en patreon.com para que podamos hablar. Listo, no sé si tengamos alguna duda referente al video. No, señor. Listo, entonces ahorita vamos a retomar No, esas ideas. señor. Buenas noches, profe, qué pena la demora. Listo, John, tranquilo. Ahorita vamos a retomar esas mismas ideas. Vamos a refrescar ahí el video nuevamente para hacer un ejercicio. Entonces, tomémonos un descanso. Antes de eso les voy a compartir el link de la asistencia. Listo, ahí les compartí la asistencia en el grupo, porfa, para que la vayamos llenando. Faltan 2 minutos para las 9. Veámonos a las 9:10, ¿listo? Y continuamos con la presentación. Listo, 10 minutos ahí de descanso. 12 minutos. Sí, Juan Carlos. No, qué pena, profesor, es que se me disparó esa tecla ahí. Listo. Ya nos vemos entonces. Hay gaseosa si quieren tomar.
Ah, sí. Ah, pero qué chévere, qué rico. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho a lo que fui yo? Cuidado. Pero mira, eso de estar haciendo decía que mira este color tan lindo que tiene el brócoli. O sea, tiene la cocción perfecta. Entonces me dice que ya sorprende usted. Cosas, entonces tú miras, preguntas, le dices a la persona encargada de la cocina. Bueno, y ahí es como que le pongas. Y aparte es que la cantidad de espacio de muebles que utiliza ya es como que no se gana mucho los que cocinan, para el novia, mi mamá que es nazario, pero yo digo, yo no sé nada. Yo también, yo soy así, mira que entonces se quedan otra 2 semanas. Ya tan pronto. Ah, ah, sí. Está bien. Ese es picante, picante. No, pero sabes que eso es bueno. Y ahorita
de igual manera los estudios es una base, pero la base la tienen, la real la tienen ustedes como padres. Entonces, creo que en el colegio no te pierdes de nada si tienes un buen maestro y te puede ayudar. Pero eso está bien, a veces no es, digamos, lo que uno tiene. Encontrar una persona no igual, pero que es muy difícil, muy complicado. Con muchas cosas que sean duras, pues que va a ser como más querer a esa persona.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Listo, confirmamos porfa que estemos viendo ahí la pantalla. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Listo, gracias. Listo, ¿qué podemos destacar entonces del video? El tema del número de polos y el tema de la velocidad, ¿cierto? Entonces habíamos dicho al principio que cuando el motor está girando muy rápido, eso va a ser un problema mecánico, ¿cierto? Por el tema de la fuerza centrífuga. ¿Listo? Entonces, para eso se disponen más números de polos para que ese movimiento sea más lento, para que sea más suave. ¿Listo? Ahí podemos destacar eso. Podemos destacar también eh, lo que habíamos hablado del tema del laminado. Acá vemos claramente cómo se está laminado el núcleo y está laminado también no solamente la parte del estator, sino también la parte del rotor. Entonces el tema de las láminas va a disminuir todas las pérdidas por las corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Y lo que habíamos hablado en el principio de la presentación, referente a cómo cambiar esa tensión terminal de manera práctica. Entonces habíamos propuesto tres soluciones: o cambiar la velocidad de giro, cambiar el número de las bobinas o cambiar el campo de excitación. Entonces ustedes acertadamente dijeron que era más sencillo cambiar el campo, subirlo o reducirlo. ¿Listo? Entonces eso es lo que comúnmente se hace. Cambiar la intensidad del campo para subir o bajar este campo magnético. Entonces modificamos acá esta corriente de excitación y modificamos el campo magnético según sea la carga. Cuando nosotros conectamos la carga, sabemos que va a haber una caída de tensión. Entonces, para equipararla, para volverla a su estado normal, subimos la corriente que sube la intensidad de campo y regula nuevamente esa tensión terminal. ¿Listo? Pues entonces vamos a poner esto en práctica y vamos a ver este concepto de generadores en paralelo. Listo, entonces acá lo que nos dice es: en el mundo actual es muy raro encontrar que un generador síncrono suministre independientemente su propia carga. Esta situación solo se encuentra en algunas aplicaciones que se salen de lo normal, tales como los generadores de emergencia. En todas las demás aplicaciones de generadores hay más de uno que opera en paralelo para suministrar la potencia que requieren las cargas. Se conectan en paralelo. La situación en la red de potencia de Estados Unidos es un ejemplo extremo de esta situación, en la que literalmente miles de generadores comparten la carga del sistema. Fíjese que estamos hablando de miles de generadores conectados en paralelo. ¿Por qué se utilizan los generadores síncronos en paralelo? Hay muchas ventajas para ello. Entonces acá tenemos las ventajas. Se pueden alimentar una carga más grande que si tuviéramos una sola máquina. Segundo, tener varios generadores incrementa la confiabilidad, el tema de la confiabilidad. Si alguno de ellos falla, podemos aislar la falla, podemos no perder toda la carga.
Tercero, tener varios generadores que operan en paralelo permite la remoción de uno o más de ellos para cortes de potencia y mantenimientos preventivos. Todos sabemos que estas máquinas necesitan de mantenimientos, entonces toca eh, aislarlas del sistema. Si se utiliza un solo generador y este no opera cerca de plena carga, entonces será relativamente más ineficiente. Otra vez volvemos al tema de la eficiencia. Entonces, con varias máquinas más pequeñas que trabajan en paralelo, es posible operar solo una fracción de ellas. ¿Listo? Entonces, ahí vemos las ventajas que son evidentes. Entonces, vamos a reducir el problema, a reducir el sistema a lo más sencillo, que es tener dos generadores. Entonces, este generador 1 nos va a representar todo el sistema, es decir, lo que habíamos hablado acá de tener muchos generadores, pero vamos a entenderlo como si fuera el generador que ya está funcionando, que ya está conectado a toda la red y queremos incorporar un segundo generador. Entonces la idea es entender cómo se hace esta conexión. Una pregunta a priori, así antes de hacer la explicación. ¿Podríamos conectarlo acá, el generador, de buenas a primeras, así sin tener nada en cuenta, sino simplemente conectarlo a la red? ¿Qué opinan ustedes? No, ingeniero, hay que ver muchos factores en temas de protecciones y conductores, ¿no? Bueno, la respuesta es que no, pero no entiendo el tema de las protecciones, John. Lo que dice el compañero sería es como una manera de hacer una barrera para que un generador no le inyecte corriente al otro generador y pues puede generar como un corto. Sí, señor. Diría yo. Sí, sí, sí. El tema del... Ambos conceptos están bien, el tema de la inyección de energía y el tema del cortocircuito. Es evidente, ¿cierto? Sí, para todos es evidente lo que acaba de decir Jason, que si lo conectamos así, pues va a haber un corto, ¿cierto? ¿Por qué un corto? Se preguntaría uno. Pues yo diría porque uno sobrecarga al otro, que digamos, si uno está sin energía y el otro entra a funcionamiento, ya estaría sobrecargando de manera inversa, o sea, recibiendo corriente cuando debería inyectar. Sí, señor, tiene razón. Pero fíjese que ahí no hay sobrecarga. Simplemente no estaría cumpliendo su función de inyectar energía, sino de recibirla. Pero ahí en esencia no sería nada mal. ¿Cuál es el tema? El tema sí preocupante es el de hacer un corto, ¿cierto? Eso sí es grave. Entonces vamos a ver cómo es el paso a paso para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Garantizar que la tensión de los dos generadores sea la misma. Tanto el generador 1 como el generador tengan la misma tensión. Fácil de hacer, ¿cierto? Esto está funcionando. Voy, mido la tensión de esta y garantizo que sea la misma tensión. Los dos generadores deben tener la misma secuencia de fase. ¿Se acuerda que hemos hablado de las secuencias de fase? Porque es importante el tema de la secuencia de fase. Entonces yo sé que para ustedes va a ser más intuitivo entender ese concepto cuando tenemos un sistema trifásico y acá tenemos el motor. Entonces digamos que ese motor está girando en este sentido. ¿Cómo hago para que ahora gire hacia el otro lado? Le invierto una fase. Se cambian dos líneas, se cambian dos líneas. ¿Una o dos? Una sola. ¿Cambia F con R o R con T? Una sola se cambia. No, dos líneas, dos líneas. Se cambian de posición, de posición.
Ya ahí cambiaría Claro, de giro. al cambiar una, obviamente tiene que cambiar la otra. Listo, entonces fíjese que ahí ya cambiamos el giro. Entonces, ustedes tienen eso bastante presente, lo tienen bien en la mente. Y es esto que estamos viendo acá. ¿Se acuerda que hablamos de esto las primeras clases de la secuencia? A, B, C. Es eso, vea. A, después de A viene B y después de B viene C porque esto en el diagrama fasorial está girando en este sentido, en el sentido antihorario. Fíjese que acá cambiamos de posición B y C y A se mantuvo igual, es lo mismo, vea. ¿Sí? Entonces es lo que nos está diciendo ahí. Los dos generadores deben tener la misma secuencia de fase. Entonces usted puede hacer esa prueba o bien conectando un motor y garantizando que ambos giren en el mismo sentido. O a través de unos bombillos, que ya vamos a ver cómo es ese método. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que los ángulos de fase de las dos fases A deben ser iguales. Listo, entonces tenemos acá el diagrama fasorial del generador 1. Generador 1. Su diagrama fasorial es el siguiente. Tenemos entonces la fase A, la fase B y la fase C. Perdón, esa es lo contrario, para que sea secuencia positiva. Porque acuérdese que gira en sentido antihorario. Entonces es A, B y C, porque esto está girando así. Eso en cuanto al generador 1. Ahora, el generador 2. En un momento aleatorio, en lugar de estar acá en esta posición de 0 grados, puede estar acá, ¿cierto? Entonces ahí está A, acá está B y acá está C. Fíjese que ambos están a 120 grados, ¿cierto? Pero fíjese que este está en una posición diferente en determinado momento, en determinado instante, ¿cierto? Es natural. Usted llega, esto ya está funcionando y usted llega y pone a funcionar este y no va a coincidir exactamente, ¿cierto? Eso lo entendemos claramente. ¿Me confirman ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo, Germán, Walter, Juan Carlos dice que sí. Entonces observe, ya garantizamos dos cosas. La primera, que tengan la misma tensión. Fácil. Que tengan la misma secuencia. Fácil también. Ahora debemos garantizar que estén acoplados en el mismo momento, que estén acoplados en el mismo instante, en la misma posición. ¿Cómo hago para que esto quede en el mismo instante acá horizontalmente? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? No es como tan evidente, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son las soluciones a eso. Listo, ya garantizamos esto. Entonces, hacemos uso del método de las tres lámparas. Entonces tenemos generador 1, generador 2. Vea cómo están conectadas las lámparas. ¿Sí? En paralelo tienen acá como un puente. Vienen acá puenteada una lámpara. Como están en una posición diferente, me refiero, están así. ¿Cómo deben estar las lámparas? ¿Prendidas o apagadas? Abiertas, apagadas. Apagadas.
Miremos bien el diagrama, vea. Para mí están prendidas, para mí están prendidas. Tienen que estar prendidas porque vea, entre A del generador 1 y A del generador 2 hay una diferencia de potencial, vea. Sí. A pesar de que tengan el mismo valor, pero están desplazados, o sea, ahí hay una tensión. Hay tensión entre las dos. Como hay tensión, tiene que estar prendida. Sí, sí, profesor, tiene razón, sí, Ajá, señor. exactamente. No se había detallado bien. Lo mismo entre BB y CC. Obligatoriamente van a estar prendidas. ¿Listo? Colaboremos ahí con el micrófono. Estoy acá yo en un ambiente un poquito ruidoso, entonces colaboremos ahí. ¿Listo? Entonces tienen que estar prendidas porque hay una diferencia de potencial entre esta A y esta A. Claramente la estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Que el generador 2 gire un poquito más rápido que el generador 1. Entonces, si esto está a 60 Hz, a este le voy a poner 60.5 Hz, un poquito más. ¿Para qué? Para que esto empiece a girar un poquito más rápido y en algún momento se iguale a este de acá. Sí es intuitivo, ¿cierto? Profe, una pregunta, ¿y no se podría poner el otro más rápido, un poquito más rápido? ¿Cuál? ¿El 2? Sí, señor, para que alcance al otro. O sea, no ponerlo a 65, sino a 80. ¿Algo así se refiere? No, me refiero al generador 1, o sea, ponerle el 65 al generador 1. No, porque el generador 1 nos está modelando acá la red. Esto yo lo entiendo como la red, donde hay 1000 generadores o 200 generadores. Es mejor cambiarle a este, ¿cierto? Que es el nuevo. Sí, sí, señor. Ir a manipular lo que ya está conectado y está estable. Claro, Sí, entonces ya. este como está girando más rápido en algún momento va a igualar a este. ¿Te das cuenta? Esto es una pista atlética. Acá hay un corredor dando vueltas ahí y hay un corredor externo. Este mantiene siempre la misma velocidad, digamos 30 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora. Y entra este a 20.1 kilómetros por hora. En algún momento van a quedar en esta posición. No sé en qué vuelta, pero van a quedar van a quedar igualados. Cuando queden igualados, volviendo al ejemplo, ¿qué va a pasar con los bombillos? Se van a apagar, ¿cierto? Se deben de apagar para indicar que se acopló un generador con el otro. Claro, queda totalmente apagado porque como no hay tensión, como es el mismo cable, entonces esto ya se convierte en la misma línea, ya no hay tensión entre estos dos puntos, ¿sí ve? Se apaga. Y como los otros están simultáneos a 120 grados, también se van a apagar. En ese momento cierro el circuito, ¿verdad? Y hago el acople. Ya queda el generador 2 integrado a toda la red. Ya como es un acople magnético, ya queda acoplado magnéticamente a toda la red, ya el generador 2 va a quedar a la misma frecuencia. Acá ya va a quedar ya no a 60.5, sino su nueva frecuencia va a ser la frecuencia de la red, por efecto del acople magnético con con todo el sistema. ¿Cómo lo vieron?
¿Alguien de pronto ha utilizado ese método? No, señor. Ese método en algún tiempo se utilizó bastante. Obviamente que ahorita tenemos herramientas más sofisticadas que hacen más preciso esa conexión. Sí, Juan Carlos. Sí, profesor. Yo tuve un tiempo que trabajé, bueno, trabajamos así con dos generadores. Se acoplaban y para sincronizarse, sí, señor. Y utilizaban este método. Sí, señor, ese método. Claro que eso ya está obsoleto ya. Sí, lo que les digo. ¿Por qué lo trajimos acá a colación? Sobre todo para entender todos los conceptos de lo que hemos hablado. ¿Sí? Entonces la regulación de la tensión, el tema de la secuencia de fase, ya creo que eso sí nos quedó totalmente claro. El desfase que hay entre las líneas, todo eso lo tenemos ya muy interiorizado. Entonces, obviamente que hay herramientas más sofisticadas, más precisas. En este caso estamos utilizando un sincronoscopio, que lo que hace es el mismo trabajo, pero de manera más exacta. Entonces él ve cuál es la velocidad de ambos generadores. Cuando está acá en un punto intermedio, es el momento de hacer el acople. Entonces él va diciendo cuál va rápido, cuál va lento y en qué momento se hace ese acople. Entonces no solamente utilizamos el sincronoscopio, sino también relés de sincronismo automáticos y sistemas digitales. Sabemos que la tendencia del mercado, la evolución del mercado es a todo esto, ¿cierto? Entonces también tenemos que estar pendientes de cómo funcionan estos elementos. Bien, ustedes saben, el tema de la inteligencia artificial está eh, incorporándose a todos estos sistemas de automatización, entonces nos toca estar pendiente de toda esta evolución. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí referente a los generadores. Listo, entonces veamos rápidamente el tema del motor de inducción, ya cambiando un poquito eh, de tema. Estábamos hablando de los generadores, ahora vamos a hablar de el motor. Entonces el motor sabemos que es la mismo funcionamiento del generador, solamente que en inversa. En el generador nosotros le inyectamos ese motor primario, que es una energía mecánica, y la transformamos en energía eléctrica. Acá lo contrario, inyectamos energía eléctrica y la convertimos o la transformamos en energía mecánica. La máquina más común, una de las más utilizadas, es el motor de inducción o el motor jaula de ardilla, monofásico o trifásico. Entonces acá tenemos el aspecto físico de cómo es esta máquina. Fijémonos cómo es este rotor. Este rotor no tiene bobinas, sino tiene es una estructura muy similar a una jaula de ardilla. Listo, entonces es importante entender que a pesar de que sea posible utilizar una máquina de inducción como motor o como generador, es mucho más provechoso utilizarla como motor que como generador. Como generador es más útil el motor, perdón, el generador síncrono, que es el que acabamos de hablar. En el motor jaula de ardilla se presenta
un fenómeno físico llamado deslizamiento del rotor, que tiene que ver con la diferencia de campo que hay entre el campo del rotor y el campo del estator. Ya lo vamos a ver en un video para que nos quede más clara esa idea. En cuanto a las pérdidas, exactamente las mismas de las que estábamos hablando ahorita, referente al generador. Pérdidas en el cobre, pérdidas en el hierro y pérdidas mecánicas. Listo, entonces observemos este video con bastante atención y sacamos conclusiones. ¿Listo? Comúnmente utilizadas. Son Confirmamos, más porfa, que se económicas, escuche y se- fuertes y fáciles de mantener Listo, comparadas gracias. con otras alternativas. En este video aprenderemos a trabajar con un motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene dos partes principales, estator y rotor. El estator es la parte estacionaria y el rotor es la parte rotativa. El estator se hace apilando láminas de acero de ranuras finas, altamente permeables, dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases de vanados a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado, con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente CA trifásica será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente CA, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se ve. Para estas 3 posiciones, está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnética es conocida como velocidad de sincronismo. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él. Ya que el campo magnético está fluctuando, una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta FM producirá una corriente a través del bucle. Así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado, de acuerdo con la ley de Lorentz, y el circuito empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle simple, se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. Corriente CA trifásica pasando a través de un estator devanado produce un campo magnético rotativo. Así que, como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla, que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De allí el nombre motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos. Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Así que no habrá ninguna FM inducida y corriente. Esto significa cero fuerza en las barras del rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio,
Los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético y la corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estátor y emitida por motor. La rotación mecénica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor. Espero que hayan tenido una buena introducción para trabajar con motores. Gracias. Este es un motor. Listo, no sé si tengamos algo que añadir ahí. Digamos que referente al primer video que trataba de explicarnos el funcionamiento del generador, acá el concepto nuevo sería el concepto de deslizamiento, que es la diferencia de velocidad entre el campo del estator y el campo del rotor. Importante entender ese concepto. Digamos que acá uno podría hacerse varias preguntas. Fíjese cómo es esta jaula de ardilla. Observe cómo estas líneas paralelas no están perpendiculares a este aro, sino están en diagonal. ¿Por qué será eso? Porque no están totalmente rebanado como en diagonal, debido a que le da mejor conductividad a la hora de la rotación. ¿Conductividad en qué sentido, Nelson? O sea, a la hora del giro permite más como pienso yo, como el flujo, como le dijera yo, no encuentro como la palabra. Pero no es el flujo eléctrico, ¿no? Ni el flujo magnético. No, es como la forma rotativa. Sí, tiene que ver con eso, con la rotación, pero fíjese que ahí no estamos hablando de cosas eléctricas, sino de mecánica. Energía mecánica. Esa rotación es más suave, es menos ruidosa, menos con el tema de la... Sí, Jesús. Permite que haya menos fricción, profe. Entonces eso ya mejora la rotación del... Pero la fricción con qué, Jesús. O sea, produzca, ¿cómo que se llama eso? Menos ruido en el motor. ¿No? Que no sé la palabra exactamente, pero sí. Sí, pero es algo mecánico. Es algo mecánico. No es nada eléctrico. Porque fíjese que el flujo eléctrico, la inducción electromagnética ocurre en cualquier disposición. Si esto está vertical, si está horizontal, no importa. Sino que este movimiento rotacional es mucho más limpio, es mucho más eficiente. Pero fíjese que ahí hay algo de fricción. Sí, hay fricción, pero con el aire. Esto se llama el entrehierro, el espacio que hay entre el rotor y el estator, que es lo que tenemos ahí físicamente, aire, ¿cierto? Entonces, esto ayuda a que este movimiento sea más eficiente, sea más limpio. ¿Qué más podemos destacar ahí? Bueno, toda esta parte de las aletas para el tema de la refrigeración, el tema acá de las corrientes de Foucault, también ya lo tenemos bastante claro. ¿Qué más podemos destacar? Acá la distancia eléctrica de 120 grados. Ok.
Creo que esto ya lo tenemos bastante claro. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que repasemos todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy. El jueves ya vamos a empezar a trabajar con el CADESIM, lo que habíamos hablado la vez pasada. En los ejercicios que vamos a hacer, el CADESIM no es tanto de analizar cosas, sino más de hacer, es decir, de hacer conexiones que ya están inventadas, ejercicios ya muy típicos, muy triviales, muy sencillos, que nos van a servir más como base para entender lenguajes un poco ya más avanzados en cursos posteriores que ustedes tengan la oportunidad de hacer. ¿Listo? Entonces sabemos que en el tema de la automatización hay muchas cosas, muchos lenguajes de programación de PLCs, de drivers, el tema de los protocolos de comunicación, el tema también del cálculo de las protecciones. Todo eso es un mundo bastante amplio, bastante bonito para pues, los que nos gusta todo este tema de la electricidad. Listo, entonces lo que vamos a hacer va a ser muy sencillo. Uno a veces piensa que ya, como eso es tan sencillo para uno, pues piensa que para los demás pues también lo es. La vez pasada pues dimos este curso. La verdad pues yo pensé que ya estábamos eh, aptos para hacer esas conexiones y uno se encuentra a veces con limitaciones como por ejemplo que no tienen el computador. Entonces ya es como una traba ahí. Porque no asumen, ya todos tienen el computador para descargar el programa, entonces estamos todos parejos. Entonces todos no tenemos las mismas posibilidades. Entonces la invitación es que aquellos que ya sepan hacer estas conexiones, pues les tengamos un poco de paciencia a los compañeros que no. ¿Listo? La idea es que los compañeros que no, pues tampoco nos echemos a la locha, sino que tratemos de hacer las cosas bien, que aprovechemos el tiempo, ¿listo? Entonces, si no tenemos el PC, tratar de conseguirlo prestado o ir a un café internet o cualquier cosa, ¿listo? Pero la idea es que hagamos los 2 o 3 montajes bien hechos. Son tres montajes que vamos a hacer. Nos quedan todavía 4 clases, esta es la cuarta. Las siguientes 3 clases vamos a hacer en cada una un montaje. La idea es que lo repliquemos y lo entendamos. ¿Sí? Entonces en ese montaje vamos a hablar, por ejemplo, de qué es un guardamotor, qué es un contactor. Vamos a hacer unos arranques muy sencillos, los más sencillos de todos. Entonces volvemos a lo mismo. Para algunas personas ya esto puede ser bastante repetitivo, bastante trivial, para otras de pronto es un lenguaje totalmente nuevo. ¿Listo? Entonces, porfa, estemos conscientes de eso. Les comparto entonces ahorita todo este material, les comparto la grabación, les comparto la presentación. Agradecerles nuevamente por la participación. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Y nada, nos vemos el jueves. ¿Listo? Entonces el jueves les explico cómo vamos a trabajar con el CADESIM. Listo, entonces gracias y feliz descanso. Muchas gracias a usted, profe. Gracias al grupo. Listo, Germán, Juan Carlos, Jason. Muchas gracias, profe. Jesús, que descansen. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Que Listo, gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Listo, que descansen, gracias.